Y ahora entramos en el apartado ya archiconocido de crisis, que nos va a deparar una sorpresa. Primero de todo, los comedores sociales de Barcelona, aquí en Cataluña, sirven un 50% más de menús por la crisis. Y lo curioso es que si durante el tiempo más popular de crisis era gente sin techo, los conocidos como sin techo, ahora el perfil va cambiando y es gente que tiene problemas económicos para llegar a fin de mes. Aquí nos lo dice, originalmente eran solo personas sin techo, pero con la crisis se han ido introduciendo otros perfiles. Mal asunto, ¿verdad? Pero la parte que os decía a comentar es esta. La próxima crisis económica mundial tiene fecha exacta de comienzo. Un blog de Bloomberg relaciona los futuros problemas del mundo de los negocios con la entrada en vigor de los acuerdos de Basilea III, que implican una gran reforma de la regulación bancaria. He de deciros que he sido advertido de que el contenido de este texto que vais a ver aquí, de este artículo, no es un artículo cualquiera, sino que es una realidad. Me han informado así y debo decíroslo. Por eso os lo pongo. A quienes intentan entrever cuándo podría producirse la próxima crisis económica mundial, un blog de la agencia Bloomberg dedicado a las finanzas les propone marcar en el calendario el 1 de enero de 2018. En su opinión, la fecha se perfiló a finales del año 2010, cuando fue firmado y publicado el conjunto de los llamados Acuerdos de Basilea III, que implican una reforma de la regulación bancaria coordinada entre los países de Europa y América del Norte. A partir del año 2017, advierte el columnista Christopher Langner, las instituciones financieras ya no podrán usar sus modelos internos para tasar los riesgos que implican los derivados para las contrapartes. En 2018, esto se extenderá a la titularización de activos y a partir de entonces, aunque la fecha exacta aún está por determinar, los prestamistas tendrán que evaluar a todos sus clientes de préstamo basándose en los patrones establecidos por el Comité de Basilea. De esta manera, los bancos se verán limitados a la hora de prestar dinero a personas, tanto físicas como jurídicas, y solo se permitirá el crédito a los prestatarios más fiables. Se pondrán límites unificados también al volumen total de los créditos concedidos en proporción con el balance acumulado. Estas restricciones propiciarán un crecimiento en el número de bancarrotas en todo el mundo. Los casos de insolvencia serán cada vez más tangibles, incluso antes de la aplicación obligatoria de las nuevas normas, pronostica el columnista. Entre otras consecuencias, Langner destaca la necesidad de despedir a cientos de miles de empleados de la intermediación crediticia. Solo en Estados Unidos, cerca de 2.600.000 personas trabajan en este sector. Los despidos afectarán a más gente que durante los años 2006 y 2009, antes y durante la reciente crisis financiera mundial. Serán las pequeñas y medianas empresas las que sufrirán más pérdidas y correrán el riesgo de perder por completo el acceso a los recursos crediticios. Basilea III estimula que los bancos cooperen solo con las multinacionales y otras empresas grandes con los negocios más asentados. Además, las nuevas normas internacionales de información financiera, que forman parte del conjunto de medidas, ponen en práctica la compensación temprana de las posibles pérdidas crediticias, un paso que puede aumentar por lo menos un tercio las inmovilizaciones en muchos bancos. La cual cosa quiere decir que crédito habrá solo para la gente que ya tenga mucho, y grandes empresas o multinacionales. El resto van a tener problemas para conseguir créditos. Y evidentemente, ya veis, despidos masivos, porque habrán regularizaciones. Y va a haber algo que puede ser el comienzo de un caos económico aún mucho mayor del que se ha atravesado hasta ahora. Ya sabéis que hace un tiempo os dije que el proceso había empezado. Esas son las informaciones que recibí. Pues aquí el proceso va a seguir, y vaya si va a seguir. Por tanto, no penséis que esto se va a arreglar, porque esto va a ser, lo más seguro, lo que vamos a vivir. Ya han habido más cosas relacionadas con la crisis.
Policía francesa emplea gas lacrimógeno tras fuertes enfrentamientos con manifestantes, ya sabéis, por las reformas laborales. Historia de un incumplimiento. Así negó el gobierno, el español, durante meses que incumpliría el déficit, y sobre todo con Bruselas. Bruselas y la autoridad fiscal advirtieron varias veces del desvío presupuestario previsto para el Ejecutivo, pero el Ejecutivo lo negó en múltiples ocasiones. A finales de marzo se supo que, pese a las negociaciones del presidente Rajoy y sus ministros, el gobierno había admitido parte del desvío en un informe en octubre. El gobierno oficializa el desvío del déficit en España en 2015 superior al 5%, cuando en sus previsiones económicas estimó que sería del 4,2%. Y bien, una vez más, las cosas no terminan de cuadrar. Por un lado, los dirigentes políticos hablaban de cómo todo se iría poniendo bien, y por el otro vemos que de eso nada. Como siempre, se engaña al pueblo y todos se quedan tan anchos. ¿O es que creían que de verdad podían cumplir con ello, cuando ya todo el mundo decía que no? Bueno, no debe extrañarnos. Suba el que suba, siempre pasa lo mismo. Y la gente aún va a votar pensando que así va a arreglar el mundo. Vamos a cambiar de partido político, así se va a arreglar nuestro país. Y utopías, como siempre, para variar. Y la gente no sabe que esto se está terminando y que esto no lo va a arreglar nadie y que todo esto va a acontecer para que alguien coja el poder a nivel mundial. Aún muchos no se han enterado, por desgracia, y muchos otros no se quieren enterar. El Banco Santander anuncia despidos y el cierre de 450 oficinas en España. El número total de despedidos no ha sido aún hecho oficial. El banco que preside Ana Botín cerrará el 13% de sus sucursales en España. Es casualidad que sea el 13% también. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que hay un reajuste, una reestructuración de la red comercial y de sus servicios centrales, la cual cosa quiere decir que muchos deberán ir a la calle. ¿Y por qué? Pues porque los beneficios que estaba teniendo este banco, que son muchos aún, no proceden básicamente del tema crediticio, sino que es de los negocios que tienen fuera de España, con lo cual tiene que haber reajustes, con lo cual la crisis va a seguir, cómo no. El Banco de España constata el frenazo económico y advierte sobre la incertidumbre política, porque aún no hay gobierno en España establecido. Una vez más, todos con temor. El Fondo Monetario Internacional insta a Portugal a preparar un plan B y aplazar fin de los recortes para reducir el déficit. Se decía, los recortes hasta tal momento y serán suficientes. Pues no, ahora deberán durar más. Y ya sabéis que fue subido a la presidencia este señor, Antonio Costa, que estuvimos tratando de él como tan íntimamente ligado al Vaticano. Y aquí nos dice, Antonio Costa llegó al poder gracias a un inédito acuerdo con las fuerzas de izquierda basado únicamente en poner fin a la austeridad. Pues bueno, más de lo mismo. El gobierno argentino sube un 300% de media las tarifas de servicios como el gas y el agua. Bueno, pues ya lo decían algunos, ya veréis ahora cómo aún hundirán más el país. Bueno, son opiniones que me llegan a mí de la gente de Argentina. Unos están más a favor, otros en contra de quien esté mandando, pero en definitiva ya se sabe, la situación va a ser la misma en tantísimos lugares. Luego hablaremos algo más sobre Macri y otras personas más. Grecia pide respuestas al Fondo Monetario Internacional tras las filtraciones de Wikileaks. Los datos filtrados demuestran que la institución financiera pretende crear las condiciones para que se produzca un default en Grecia. Y todo esto haciéndolo coincidir con ese tipo de elecciones que deben haber en Inglaterra para decidir si siguen dentro o no de la Unión Europea. Curioso, se filtran datos donde parece ser que todo está preparándose para que se vuelva a causar un fuerte caos en Grecia. Qué cosas, justo en esos momentos. Y ahí tenéis a Donald Trump. Estados Unidos se encamina hacia una recesión muy masiva. Según el precandidato republicano,
Las previsiones económicas más optimistas se basaron en datos falsos sobre el desempleo y activos inflados de precio en el mercado de valores de Estados Unidos. Con lo cual, ya veis, hasta este candidato habla de que viene un caos. Y esta es la parte de la noticia donde os decía que hablaríamos un poco más de Macri, pero de muchos más. Papeles de Panamá. Ataque mediático contra líderes mundiales e infiltración sobre evasión fiscal. 11,5 millones de documentos, 370 periodistas de todo el mundo y un año de investigación ha participado en una intensa investigación internacional sobre paraísos fiscales. Todo el mundo sabe que en paraísos fiscales de muchos países aún se tramita dinero que no se da en los países de origen donde unas personas residen y así evitan pagar más impuestos. ¿Y qué hacen? Pues buscarse alternativas, como ha pasado durante tantísimos años. Ahora, unos periodistas mundiales se han puesto de acuerdo y han conseguido hacer esa investigación donde se destapan datos de muchos personajes afectados por todo ello. Hay desde Vladimir Putin, pasando por Macri, pasando por gente de la realeza de España, pasando por gente del mundo del fútbol, y tantos más. ¿Es una sorpresa? Pues esto ya se sabía. Estas cosas pasan. ¿Quién va a decir que no? Lo que pasa es que ahora se ponen los nombres. Es curioso, como también aparece algún pariente, el padre de David Cameron en Inglaterra, da que pensar que esto salga ahora a la luz, porque también está implicado alguien de la Casa Real de Arabia Saudita, el rey. Bueno, ¿se está buscando desestabilizar más aún todo el mundo? ¿Sucede esto porque sí? Evidentemente ya veis que hay alguien que aquí no va a aparecer, al menos de momento, porque dicen que aún saldrán muchos más nombres. El nombre del Papa no sé si va a salir, pero desde luego alguien va a quedar como el líder supremo de la moral. Tened esto presente, cuando todo va a parecer caos por todos lados. Bueno, ahí está el dato y ahí está lo que a partir de ahora, cada vez que salga un listado de nombres, va a ser algo muy mediático. Bueno, pues será más de lo mismo en definitiva. Vamos a ver el vídeo donde nos habla precisamente de estos papeles de Panamá. 11,5 millones de documentos, más de 210.000 compañías fantasmas, 370 periodistas de todo el mundo y un año de investigación. Es el balance de una intensa investigación a nivel internacional de los paraísos fiscales, denominado Papeles de Panamá. Ha sido posible gracias a un ataque informático al despacho de los abogados Mossack Fonseca, ubicado en el país centroamericano. Presidentes actuales y expolíticos, estrellas del deporte, empresarios, cineastas, miembros de la realeza y todo tipo de personalidades han quedado expuestos con la filtración. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación impulsó la pesquisa en la que participaron empresas informativas de 78 países. Los datos filtrados cubren el periodo comprendido entre 1977 y finales de 2015 y muestran cómo funcionan estos paraísos fiscales y cómo se mueve el dinero de manera secreta por todo el planeta. Entre los mencionados de la esfera política se encuentran el primer ministro de Islandia, el rey de Arabia Saudí, amigos íntimos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como el actual mandatario de Argentina, Mauricio Macri. También está el padre del primer ministro británico, David Cameron, o el actual líder ucraniano, Piotr Poroshenko. Entre las personalidades del deporte podemos nombrar al expresidente de la UEFA, Michel Platini, o al prodigioso futbolista Lionel Messi. A esta lista hay que añadir al cineasta español Pedro Almodóvar y a la tía del actual rey de España, Felipe VI. Bien, ya veis, un largo listado, aún habrá más. Y alguien me hacía recordar que hay en el juego de cartas Illuminati New World Order, del que tantas veces hemos hablado y hemos dedicado conferencias enteras a ello, aparece una carta que pone hackers. Y ya sabemos que hay hackers que van por libre, pero hay otros que parece ser que están bajo las órdenes de alguien. ¿Esto se ha movido porque sí o ha habido alguien que lo ha respaldado? Yo no lo sé, pero desde luego seguro que vamos a ver cosas aún más sorprendentes con el paso del tiempo.